noches a todos y a todas. Estamos en la cuarta ponencia de la Escuela Social. Hoy el tema es muy interesante y desconocido, al menos por mi parte. Quizá vosotros ya sabéis mucho de esto. Aunque la verdad es que se oye mucho en los medios de comunicación hablar de la Amazonia. Sabemos de qué va, pero no tenemos muchas oportunidades de profundizar en el tema precisamente. Estos días he leído un escrito de Mario Barreda, líder indígena, que vive en Madrid hace 36 años, que es un escrito dirigido al alcalde de esta ciudad de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que para mí no tiene desperdicio. Por lo visto, en un programa de Telemadrid, una niña le preguntó: ¿a quién donarías antes dinero? ¿A la Catedral de Notre Dame, afectada por un gran incendio, o a replantar la selva? La respuesta del alcalde: sí, la selva es un pulmón del mundo, pero la Catedral de Notre Dame es el símbolo de Europa y nosotros estamos en Europa. Bueno, cada uno vemos la Amazonia de distinta manera. Sabemos que es un pulmón del mundo y del planeta, pero tenemos muchas preguntas y yo por lo menos y nosotros nos hemos hecho muchas preguntas. Si evitamos la explotación, ¿no limitamos la posible riqueza de las comunidades que viven alrededor? ¿Qué compensaciones reciben? ¿Qué podemos hacer para proteger algo que pensamos nos beneficia a todos? ¿Cuáles son las posiciones y actuaciones de los respectivos gobiernos ante estos hechos? Estas y muchas otras preguntas nos hacemos. El tema en concreto lo hemos titulado El saqueo de los recursos y el exterminio de los pueblos ocultos de Amazonia. Para ayudarnos a tener una idea más clara de qué estamos hablando, tenemos a Miguel Ángel Cabo de Villa, al que agradecemos de aceptar nuestra invitación, así como a todos vosotros que nos acompañáis en esta sala. Miguel Ángel es fraile capuchino, contestatario y activista, misionero en la Amazonia. Desde su experiencia con diferentes grupos étnicos es autor de numerosas publicaciones, entre ellas El exterminio de los pueblos ocultos en 2004. Y también es coautor de Una tragedia ocultada. Vamos a escuchar. Tenemos, como ya sabéis, el tiempo de la charla más o menos dura hasta las 9 y tendremos hasta las 9:15 para hacer preguntas o aclararnos algunas cosas. ¿Todos? Bueno, muchas gracias por venir. Buenas tardes. Yo quería, ya que he puesto ese título, hacer una pequeña precisión sobre el título. Sobre las palabras principales del título. La palabra saqueo. Espero demostrar a lo largo un poquito con las imágenes que vamos a ir viendo que a mi entender es un saqueo, aunque es una palabra dura, y en esos países no la admitirían fácilmente, no la admitirían fácilmente. Pero creo que es un saqueo porque los dueños naturales de esos bienes no son consultados y son arrasados. ¿Y a qué? Yo les llamo pueblos ocultos, pero hay otras muchas maneras de llamarlos. Son los grupos indígenas que todavía no tienen ningún contacto con ningún otro grupo indígena, y por supuesto que no saben que existe el mundo, no saben. Ellos no saben que existe, no este mundo, no saben que existen sus países. Son los pueblos que quizás mejor serían llamados pueblos ocultados. Esos países donde están, que vamos a ver, los ocultan y procuran matarlos mientras están ocultados. Y eso se lo voy a mostrar, en lo que yo he conocido directamente, en las matanzas que yo he podido comprobar. Bien, pues como ven ahí, la Amazonia es un continente inmenso, donde intervienen muchos países. Yo quería decirles también que vean dónde está Ecuador. Yo he vivido unos 30 años en Ecuador, en la frontera con Perú y Colombia.
Pero Ecuador, ya ven, está en un extremo de la Amazonia y a él le pertenece una parte numéricamente diminuta de todo ese inmenso. Fijaos, en esa flechita más o menos es donde yo he vivido, en esa zona del río Napo. Cuando nosotros tirábamos un palo al río, ahí en nuestra casa, el río ahí tiene 1 kilómetro de ancho, 1 kilómetro de ancho. Cuando nosotros tirábamos un palito, ese palo tenía que recorrer 6.000 kilómetros para llegar al océano. Es decir, que de un lado a otro de eso que ven ahí, son 6.000 kilómetros, aún más. Es una extensión inmensa. Bueno, yo quería decirles, para que comprendamos un poquito qué ha pasado en América muy rápidamente. Obviamente, les pongo este mapa de uno de los primeros conquistadores portugueses que llegó a esa zona, ¿no? Cuando los europeos, llamémosle así, entonces no había Europa, pero bueno, llamémosle así para entendernos. Cuando la gente blanca de aquí llegó allí, lo primero que dibujaron fueron mitos, ¿no? Ellos se encontraron con una naturaleza desconocida, con unos animales, una fauna desconocida, con unas personas desconocidas. Y así crearon muchísimos mitos. Algunos de ellos hay que desmontarlos, y ustedes seguramente no lo conocerán. La Amazonía se ha tenido siempre por el lugar de los salvajes. De América conocemos las grandes culturas, por ejemplo, las culturas mesoamericanas, en América Central, o la cultura de los Andes. La cultura en ese momento era la cultura predominante, era la inca, o las grandes culturas de Perú, o las culturas costeñas, pero siempre se dice que en la Amazonía estaba la gente desnuda y la gente sin cultura. Eso es una increíble tropelía con la Amazonía. Ahora, poco a poco, con gran esfuerzo de esos países, esa idea sobre la Amazonía no la tenemos nosotros solamente, la tienen todos esos países. El sitio donde más se desprecia la Amazonía es en esos países que tienen Amazonía, en su gran mayoría de población, naturalmente no todos, como es obvio. En el sitio donde más racismo he visto yo es justamente en esos países. El indígena amazónico es lo último de lo último. Y entonces no conocen, siguen funcionando muchos mitos. Por ejemplo, el mito de que los europeos destruyeron la Amazonía. Eso no es cierto. No ha sido nunca cierto. Los europeos no estuvieron en la Amazonía. Pasaron. Ocuparon muy pocos espacios. No les gustaba la Amazonía. El oro no estaba en la Amazonía. La plata no estaba en la Amazonía. Ellos iban buscando la riqueza y la mano de obra apenas. Sin embargo, sí es cierto que la mayor matanza, o mejor dicho, no matanza, habría que decir, la mayor mortandad que existió en la Amazonía la causaron los europeos sin saberlo. Lo que mataron a la gente amazónica fueron sus enfermedades. Por ejemplo, el viaje de Orellana. Orellana salió exactamente del punto donde teníamos antes, fíjense, salió de ese punto, más o menos de ese punto. De ahí arrancaron los barcos de Orellana y recorrieron todo el Amazonas. El fraile que acompañaba a Gaspar de Carvajal escribió un diario de ese viaje para el emperador de España, para los reyes de España, perdón. Y en ese diario él describe ciudades. Aquí todo el mundo se ha creído hasta hace muy poco que ese fraile simplemente exageraba lo que veía para conseguir más ayuda de los reyes, para otra expedición. Ahora la arqueología está demostrando que en la Amazonía había ciudades mayores que las que entonces había en Europa. La Amazonía es un sitio muy extenso. Cuando llegaron los europeos había más de 2.000 lenguas diferentes. 2.000 lenguas. Era mucho más variado que Europa. Y había desde gente muy desarrollada como estos que ven ahí, que ocupaban generalmente la parte más rica, que son la parte de las orillas de los ríos, concretamente las orillas del Amazonas,
donde tenían la riqueza del limo en las crecidas del Amazonas, tenían la pesca y tenían la caza, tenían muchísima comida y las poblaciones aumentaron, y al aumentar las poblaciones aumentaron las técnicas, y por otra parte había poblados dentro, había otros indígenas en el interior de la selva con un desarrollo técnico muchísimo menor. Había una enorme diferencia entre unos y otros. Esto quiero que simplemente tengamos esa idea. Y ahora les voy a mostrar, a mí una de las cosas que más me impresionó cuando llegué allí, recuerdo siempre la primera vez que pisé ese río y vi en una casa, bueno, pero antes vamos a ver una imagen. Esto es lo que se está descubriendo ahora poco a poco. Fíjense, cuando se tala la selva, cuando se tala del todo la selva como la están talando en algunas zonas, resulta que en el suelo aparecen estas cosas. Esos son edificaciones de hace 8, 9, 12 siglos. Ahí había un poblado indígena bien organizado. Esos son las murallas, lo que resta de aquel poblado indígena. Eso es un centro ceremonial de los indígenas, pero como los materiales con los que se construían se han terminado porque ahí no hay piedra, pues durante mucho tiempo se ha creído que ahí no había nada, que eran indígenas simplemente recolectores, que iban de lado a lado recorriendo la selva. No, ahora van apareciendo, y han aparecido hace mucho tiempo, grandes restos de edificaciones. Todo eso que ven ustedes ahí, lo que se ha investigado es en Brasil, naturalmente, que van más avanzados ahí. Todos esos puntos son lugares donde se han encontrado en la arqueología restos de grandes zonas de población. Una cosa sorprendente en la selva, fíjense en el maíz que ven ustedes en la parte derecha. Claro, algunos campesinos de allí, junto al río, dicen: oh, yo tengo una tierra muy buena, ¿no? Fíjense cómo se da el maíz. Cuando el maíz, lo que ocurre en la Amazonía es que se da como a la izquierda. ¿Qué le pasa al maíz de la derecha? Al maíz de la derecha le pasa que ese campesino, que no es indígena, sin saberlo, ha encontrado un sitio antiguo de los indios que han creado compost, que han creado tierra negra durante siglos. Fíjense esa tierra, esa excavación. Eso se crea durante siglos con indígenas que echan ahí los restos, que ponen cerámica para que la arcilla no se apelmace, que queman ahí, que todos los restos vegetales los queman y dejan las cenizas y el carbón sobre eso. ¿Qué nos está hablando eso? Nos está hablando de que en la Amazonía efectivamente hubo civilizaciones enormemente avanzadas. Bueno, yo no me puedo detener, pero un poquito en este compostaje prehistórico, lo que llaman en Brasil las terras pretas, las tierras negras, son eso. Son una construcción humana. Pero, ¿saben qué es? Bueno, y ahí ven ustedes, por ejemplo, también muchos sitios donde se ha visto, donde se experimenta esta construcción de la tierra, donde los indígenas se daban cuenta que la tierra había que cuidarla, había que enriquecerla y sabían cómo hacerlo. Pero vamos a ir más rápidamente. Miren, esto es lo que primero me sorprendió a mí cuando fui para allí, ¿no? Esto es del Amazonas, pero estas son las dos urnas que yo encontré. Cuando yo encontré eso en la tierra, eso es lo que ahora ustedes emplean aquí como una urna de cenizas. Eso es una urna funeraria para las cenizas, para el cadáver quemado, que quedaban trocitos de huesos y cenizas. ¿Saben cuántos años tiene esa urna? La urna que ven más alta, ahí a la derecha, tiene 900 años. En el momento que en Europa estaban haciendo las catedrales románicas, cuando aquí se enterraba de cualquier manera, los indios del Amazonas hacían esa maravilla para enterrar a sus muertos. Es decir, eso es una prueba más de que ese grupo indígena tenía un desarrollo cultural y espiritual muy alto, muy desarrollado, pero también un desarrollo técnico. ¿Cómo se hace eso sin hornos? ¿Cómo se hace eso sin aparatos mecánicos?
cómo se pinta, y esa urna está 900 años bajo el suelo amazónico y conserva la pintura. Cualquiera de los detalles, yo lo que me sorprendió cuando vi eso y veía a las indígenas actuales hacer su cerámica, dije, ¿qué ha pasado aquí? Aquí ha pasado una bomba atómica. Hace 900 años las mujeres del Amazonas eran mucho mejores que las mujeres actuales. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Cómo una civilización va hacia atrás a esa velocidad? Bueno, pues lo que ha pasado efectivamente es un incendio de los pueblos del Amazonas. Fíjense, en lo que yo he leído al menos, en la parte médica, los pueblos amazónicos son los pueblos más débiles que han existido en el mundo frente a ciertas enfermedades. La viruela, que de Europa efectivamente llegaba a matar, incluso la peste negra mató en Londres al 25% de la población, decenas de miles de personas, pero allí les mató el 80%. Imagínense lo que pasa si el 80% de Tudela desaparece. De pronto, en una semana. No solamente desaparece el 80% de las personas, ¿cómo quedan las familias? ¿Cómo quedan? Porque uno desaparece, la madre, el padre, los hijos, el abuelo. Eso fue un incendio en el Amazonas. Desapareció. Si le sumamos a esa primera epidemia 3 o 4 más luego progresivas de otro tipo, hubo una mortandad increíble que no fue causada por guerras, que no fue causada por una matanza directa, pero que fue causada por las enfermedades. Bueno, les explico, yo soy un enamorado de estas urnas y de lo que significa, pero no es el tiempo. La otra cosa que quiero que piensen siempre, en Europa se sigue diciendo, y en aquellos países se sigue diciendo, vamos a la selva virgen. No hay selva, y menos virgen. No, eso es una tontería. Eso es un bosque, no es una selva. Eso que ven ahí, eso me enseñaron los indios enseguida. Eso no es... ¿Cuál es la diferencia entre selva y bosque? Pues que el bosque es una selva domesticada, que el bosque es una selva humana, que el bosque es una selva construida por la gente. Eso es una selva intervenida por la gente, por los indios. Y ellos, cuando tienes confianza con ellos y cuando te... No todos los indios son inteligentes, ¿eh? Algunos creen que todos los indios son inteligentes. No, yo al menos no me he encontrado. Pero los hay inteligentes, claro, muy inteligentes. Y cuando te tocas con uno o una de ellos, te enseñan enseguida y te dicen, mira, ¿por qué crees que en la selva no hay árboles juntos? No hay manchales de una misma cosa. ¿Por qué piensas que este árbol siempre está al lado de este y aquel al lado del otro? Y te empiezan a enseñar a leer la selva. Y cuando aprendes a leer la selva te das cuenta, enseguida, que es un libro humano, que es un libro construido, que es un libro intervenido. Esto es algo que muchos, por lo menos allí, en los grupos que conocí allí, muchos, incluso de estos que defienden la naturaleza, ¿no? Ecologistas, etc., yo les decía, no, ustedes escuchen a los indios, escúchenles, déjenles que un indio les enseñe a leer esto. Esto no es naturaleza virgen, esto es naturaleza intervenida. Bueno, la selva, en la parte baja, porque ya les digo que es muy variada, es una parte muy llana. Fíjense que donde estaba yo, en la ciudad que se llama popularmente Coca, Francisco de Orellana, hay 160 metros sobre el nivel del mar y hay 6.000 kilómetros hasta el mar. Entonces, claro, la caída del agua es muy lenta. Bueno, sin embargo, a pesar de eso, este año hemos tenido cosas como esta, ¿no? Que ustedes han visto repetidamente en las noticias, ¿no? Cosas como esta. Parece increíble que el reino de las aguas, la Amazonía, arda así, ¿no? ¿Está ardiendo la selva? No, la selva no arde. Lo que está ardiendo es la selva previamente destruida. Eso que arde, siempre que arde así la selva, es que ya la han destruido. Si no, la selva no puede arder así de ninguna manera. Lo que a la selva se le está haciendo es esto.
¿Qué es lo que está pasando en esos países desde hace ya bastantes años? En esos países ha crecido muchísimo la población, la tierra de los países, de todos esos países, está muy mal repartida, está en muy pocas manos, y la primera movilización de personal la primera emigración de personal dentro de esos países ha sido una emigración dentro del país. Claro, ¿a dónde podía ir la gente que no tenía tierra? La gente que era pobre, la gente miserable, que no podía vivir en otro lugar. Bueno, pues estaba ahí ese manchal impresionante de la selva, que no tenía dueño, que supuestamente no tenía dueño, que supuestamente pertenecía al Estado, porque eso era de los indios, pero como pueden imaginarse ustedes, los indios no tienen título de propiedad. Los indios no han utilizado papeles. Pero ahora la gente se ha dado cuenta que es muy fácil tumbar la selva. Es muy fácil tumbar la selva. La selva es muy débil, a pesar de que parece impresionante, y es impresionante, y es increíblemente bella, es muy débil. La selva tiene esto de humus, esto. Cuando uno va allí, por lo menos si es de un sitio campesino como era yo de niño, te das cuenta de algunas cosas que has aprendido de tus abuelos, de tus padres, ¿no? Es que tú ves un árbol y los árboles no tienen las raíces así, tienen las raíces así. Yo decía, ¿qué les pasa a estos árboles? ¿No? Tienen las raíces fuera, porque solamente fuera hay ese manto, ese humus, eso que se alimenta. Abajo no hay nada. Entonces, a los árboles en realidad les basta cortarles las raíces y empujarlos con la mano. Los árboles son muy débiles, la selva es muy débil, a pesar de que en su tamaño es impresionante. Bueno, entonces, ¿qué es lo que ha hecho? ¿Qué es lo que han intentado los gobiernos de esos países? Empujar a la gente pobre hacia la selva. ¿Por qué? Porque cuando la gente pobre está en los Andes o está en las costas y se reúne en ciudades es peligrosa, protesta, aparecen muchos problemas, se les empuja hacia la selva, que tumben la selva. Esa es una de las primeras destrucciones, ¿no? Pero hay otras destrucciones como esta, ¿no? Yo les voy a poner unas poquitas. Estas son fotografías que yo he tomado. Esto es una plantación de palma africana, lo que se llama palma africana. Aquí, por ejemplo, había 20.000 hectáreas, ¿no? En Ecuador quisieron hacer 400.000 hectáreas en la selva. No les salió bien, por unas razones que no tengo tiempo para explicar, pero en nuestra zona pusieron 40.000 hectáreas, ¿no? Bueno, para hacer esto hay que destruir absolutamente la selva, todo, no tiene que quedar nada, ni un solo animal, ni un solo insecto, nada. Lo queman y lo arrasan absolutamente todo. Y después solamente hay dos plantas, esa palmera y esa especie de pueraria, de reptadora que está en el suelo y que mata todo lo demás y que no deja que nada salga. Hay dos plantas en 20.000 hectáreas. Ahí no tiene que haber. Yo recuerdo que la primera vez que entré en una de esas plantaciones con un grupito de secoyas, con 4 muchachos secoyas que nunca habían salido de su pueblo, entramos ahí y lo primero que me dijo, vi que hablaban entre ellos y yo le digo, ¿en qué estáis hablando? Y me dice uno, me está preguntando Marcos que por qué esta selva está muerta. Le digo, ¿cómo muerta? ¿Cómo muerta? Me dice, ¿no ves que no hay ningún ruido? ¿No ves que no hay pájaros? ¿No ves que no hay mariposas? ¿No ves que no hay insectos? Esto está muerto. Bueno, ellos, que naturalmente tienen ese idioma que conectan inmediatamente con toda esa increíble variedad de idiomas de la selva, lo tenían. Bueno, esta es una de las agresiones. Naturalmente, para hacer eso hace falta un capital muy fuerte. Aquí, por ejemplo, había capital alemán en esta plantación. Podía ser inglés, francés, los técnicos eran franceses, ¿no? Esta es otra, ¿no? Entonces, ustedes pueden tener en estos momentos, en algunas zonas de Brasil, kilómetros y kilómetros de soja, o kilómetros y kilómetros de maíz.
Estos son las plantaciones industriales de la Amazonía, ¿no? Naturalmente, para hacer eso, ya ven ustedes cómo están marcadas las líneas de lo que queda del bosque, y esta es otra destrucción. Y esta es otra, y quizás la más peligrosa, aunque no ocupa tanto espacio, que son las minerías, las nuevas minerías, ¿eh? Y digo que es muy peligrosa, luego hablaremos de la última que les pongo, entre otras que se podrían poner. Digo que es más peligrosa porque en la minería se emplean productos muy contaminantes y muy peligrosos, ¿no? Y que van todos a quedarse en la selva, ¿eh? Entonces, esto, si ustedes unan alrededor de esa enorme manchal de bosque, unan miles y miles y miles de personas en busca de tierra. Unan los negocios de cualquier sitio del mundo que están invirtiendo ahí para hacer agroindustria o una gran industria. Y después unan esto, ¿no? El saqueo de la madera en la selva. En la zona donde yo viví, el 80% de la madera de la selva se quema sin más. Es un país que no tiene ninguna fábrica de papel, que tienen que importar todo el papel, y queman el 80% del bosque amazónico, ¿eh? Esto, ¿dónde van esas maderas? Generalmente, la madera rica, por ejemplo, la caoba roja, la caoba negra, el cedro, algunas maderas muy bellas, muy hermosas, casi siempre vienen hacia Europa, ¿eh? Entonces, uno se puede... luego hablaremos de este grupo de indígenas, ¿no? Este es uno de mis bien conocidos. Este muchacho, ¿qué hace? Este muchacho no se está enterando de este increíble negocio en un río chiquito, fíjense, un río chiquito donde nunca habían conocido un motor fuera borda, ahora de pronto se ha llenado de barcas de hierro y están todo el día surcando decenas de motores llevando madera, ¿no? Este otro que ven ahí, ¿no? Está ahí porque en la selva no hay plantaciones de cedro, hay un cedro, igual a 800 metros hay otro, o a 2 kilómetros hay otro, y hay que destruir mucha selva para sacar un solo árbol. Ustedes ven, esto es en mi zona, ¿eh? Estas fotos las he tomado, y esto era una invasión en toda regla. Está la coca, ¿eh? Esto es la planta de coca. La planta de coca que los indígenas de la selva antiguamente la consumieron, digamos, de una manera doméstica, nada de cocaína, pero sí la coca, como una planta para ellos sagrada, pero que ahora se ha convertido en un producto de cocaína, ¿no? Y que esto también, y que hay estas cosas miserables dentro de la selva que uno dice, pero ahí en esa porquería pueden... Bueno, pues ahí se hace la pasta de coca, ¿eh? En sitios como estos se hace la pasta de coca y de ahí sale luego en avionetas, ¿eh? Bien, esta es otra de las desgracias que le ha caído a la selva amazónica, ¿eh? Y veamos la penúltima. Esto es una foto, como ven, satelital. Es una foto donde se juntan dos ríos, un río con las aguas negras, como ven ahí, y un río más del tono. Eso es Manaos, la ciudad de Manaos, ¿eh? En el Amazonas. Fíjense, eso es, naturalmente, ahí ya no queda selva. No solamente no es que no quede selva, en Manaos no viven indígenas, viven poquísimos indígenas. La selva, los indígenas que existen ahora en la selva, son una infinita minoría. Miren, en todo Brasil, en todo el país, los indígenas son el 1 por 1000. El 1 por 1000. Las gentes de raza negra son el 40%. ¿Qué significa? Que es un país que ha liquidado a sus indígenas. En Bolivia pueden ser hasta el 80% los indígenas, ¿eh? En Ecuador eran sobre el 30% de la población. Pero eso todos los indígenas. Los indígenas amazónicos siempre son muy pocos. Entonces todo esto, la Amazonía urbana, no es ya tampoco la zona indígena. Y ustedes naturalmente se pueden imaginar de qué vive toda esta gente. ¿De qué vive esa gente?
Esta gente tiene que explotar la selva. ¿De qué van a vivir? Bueno, eso es otra zona de Manaos, la zona donde se junta el río Negro y el Amazonas. Esto es otra ciudad más cercana a donde yo vivía. Esto es Perú, esto es Iquitos. También con el río Nanay y el río, ahí le llaman el comienzo del Amazonas, ¿no? Esto es Iquitos. Esta es la otra selva de la que no se habla, ¿no? Pero es la selva que manda. Es la selva que manda. ¿Por qué? Porque al final, bien o mal, son países democráticos. Y como aquí, las cosas van por votos. ¿Y cómo van a competir? ¿Cómo van a competir los indígenas con esta gente? ¿Cómo van a competir? Si son el 1 por 1000. Y esta gente que ustedes quizás de cara no los conocerán, ninguno de estos son indígenas. Estos son mestizos. Estos son concretamente peruanos. En la Amazonía, diariamente, ocurren cosas como esa que ven en la imagen. Ocurren traficantes de tierra que llegan con motosierras y en una noche tumban una porción de selva, hacen ahí unas casitas de madera, unas casitas de hojalata y venden ya eso a nueva gente que sigue viviendo. Esta invasión inmisericordia y rapidísima de la selva se está dando continuamente. Entonces, claro, a nosotros cuando nos hablan de la Amazonía nos hablan de esto, de ese niño que se abraza al árbol porque le dice su abuelo que los árboles hablan, que los árboles tienen la misma vida que nosotros y que se tiene que abrazar al árbol para que el árbol le dé vida, para que el árbol lo mantenga también al fuerte. Pero esto es la Amazonía que desaparece. Esto es la Amazonía mínima. Esto es la gente, los indígenas que se pintan para la foto de los fotógrafos. Pero la Amazonía que yo he conocido, en los grupos indígenas que yo he conocido, es una Amazonía muy diferente. Y en todo caso siempre muy débil. Y una de las cosas que aprendí, o creí aprender, no sé si aprendí bien, ¿no? Yo siempre he dicho, yo fui a la Amazonía en el año 84 y estuve allí unos 30 años. Bueno, yo nunca pude elegir entre lo que yo consideraba el bien y el mal. Nunca. Solamente se podía elegir entre males. Por lo menos esa era mi impresión. La vida indígena amazónica, cuando uno tiene la posibilidad de vivir con ellos un tiempo largo, a mí me parece una vida fantástica. Es una gente maravillosa, los indígenas amazónicos. Nada que ver con los indígenas de la sierra. Son una gente maravillosa, de una hospitalidad increíble, con una forma de vida que a uno le admira muchísimo, pero que tienen muy poco que hacer. Son fuertes, se están defendiendo. Yo espero que se sigan defendiendo. Espero que haya gente que les siga ayudando de una y otra parte, ¿no? Que les siga ayudando a sobrevivir. Pero, desde luego, les va a quedar muy poco. Espero no vivir para verlos como se les ve a los indígenas norteamericanos en reservas. Espero no vivir para eso, ¿no? Para ver eso. Pero al paso que se va, esa es una de los futuros. Bueno, ahora, incluso dentro de esta Amazonía que he querido descubrir tan compleja, tan grande, con tantos... Incluso dentro de esto y de los grupos indígenas conocidos, que son muchos, aunque ya muy lejanos de aquellas 2000 lenguas iniciales, hay grupos, fíjense, todavía hay, ¿no? Todos esos puntitos, grupos que no tienen contacto. Algunos que tuvieron algún contacto y se han retirado porque quieren vivir aislados, pero otros nunca han tenido contacto. Voy a tener que ir rápidamente. A veces se les ve, por ejemplo, este es un grupito, ¿no? en un afluente del Amazonas, ¿no? Los grupitos, estos grupos de indígenas ocultos, no suelen ser más de
Normalmente van entre 20 y tantas personas y como mucho 50, pero generalmente son más pequeños, ¿no? Son clanes lo que queda, son clanes. Fíjense también qué vida, ¿no? Una niña o un niño que nazca ahí, la humanidad para él o para ella son 30 personas. Eso es el mundo. Eso es la humanidad. Tenemos que pensar cómo es ese cerebro. ¿Cómo es ese cerebro? Muy diferente al nuestro, en muchas cosas. Bueno, a veces llegamos a ejemplos todavía más dramáticos como este. Indio de Buraco, el indio del agujero. Solamente queda uno vivo de todo el pueblo. Y ahora, una cosa que jamás hacían, cuando él hace sus chocitas en la selva, no se sabe por qué hace un agujero en el centro y se mete en ese agujero. Bueno, este es en uno de esos sobrevuelos en la frontera entre Perú y Brasil, descubrieron, por ejemplo, en el año 2008, estaba yo por allí, a este grupo. También como era un grupito pequeño, este es un grupo del río Piedras, en Perú, ¿no? A veces ellos salen de la selva en los momentos donde se puede pescar en ríos pequeños, ¿eh? Hacen esas chocitas que les duran para 2, 3, 4 días que están pescando ahí y bien. Y esta es una de las cosas que a veces se veía en la selva. Cuando uno camina en la selva y hay una trocha y de pronto ve 2 lanzas cruzadas, eso es un lenguaje universal, ¿no? Quiere decir, no pasen, los mataremos, ¿no? Bueno, vamos a ver ahora un caso indígena en Ecuador, ¿no? Que es el que yo he vivido más de cerca. Este es, finalmente les pongo el otro roedor de la selva, peligrosísimo también, el petróleo. El petróleo no necesita tierra, pero necesita meterse en la tierra para hacer sus pozos y poner sus pozos de extracción. Y para eso hace carreteras. ¿Ven? Claro, cuando hay carreteras, por esa carretera entrarán miles de personas que empezarán a derribar la selva a ambos lados de la carretera. Porque ya tienen la entrada expedita, porque ya les han facilitado la entrada. Lo terrible del petróleo son 2 cosas, ¿no? Como vamos a ver luego, lo que el petróleo puede causar cuando se explota mal, y después lo que causa, como digo, como una vía de entrada para mucha gente. Estas son las carreteras petroleras que yo he fotografiado allá, cómo las hacen, y este es el petróleo en los países sudamericanos, ¿no? Esta foto que tomé desde el avioncito en Lago Agrio, yo creo que es mala, como todo lo que hacíamos nosotros, pero refleja bien lo que es el petróleo. El petróleo es una riqueza que está arriba en la foto, ¿verdad? Que se ve bien claro, en los reservorios del petróleo, y abajo está la gente de la selva, que en este caso no son indígenas, sino colonos. Es decir, el petróleo no deja nada en la selva, o muy poco en la selva. Es una riqueza que se va, que se ve salir continuamente, miles y miles de barriles, millones de dólares mensuales, pero que no queda ahí. Y como les he dicho antes, eso rojo es la tierra, la selva que se destruye, el bosque que se destruye, esa mancha roja, ese cáncer que se va extendiendo, se hace siempre a partir de las vías petroleras. Como les digo, esta es... Ven, ahí por ejemplo tienen abajo, en esa foto vertical verde a la derecha de ustedes, tienen esa especie de verruga, ese cáncer que ha salido ahí en la selva, ¿no? Pero ahí, en cuanto hagan una vía de acceso, si ahí sale un buen pozo y necesitan transitar por ahí, harán una vía y de esa vía empezará esa otra cosa. La otra cosa que se tiene que fijar es arriba, en ese foto de cuadritos, en ese mapa de cuadritos. ¿Qué hace el petróleo? El petróleo, las compañías extranjeras, porque el país no tiene dinero para desarrollar directamente, necesita dinero extranjero, vende como si fuera un conjunto de retales o Amazonía. Y cada compañía compra 200.000 hectáreas. Hace un cuadrito. Eso es mío. Eso es mío porque se lo vende al Estado. Eso es una malla sobre la selva. ¿Quién está ahí en ese cuadrito? No les importa. No se sabe. No se discute. ¿Por qué? Porque, según las leyes, el subsuelo pertenece al Estado. No pertenece al que tiene la propiedad de la tierra.
Los indígenas no son nunca consultados. Bueno, hay otras cosas del petróleo. Fíjense, por ejemplo, esa foto de abajo, ¿no? Esos muchachos que caminaban detrás de su ganadito van descalzos. Y eso es el producto más contaminante que ha salido de los pozos petroleros. Ahí está toda la mierda que sale de un pozo, que lo ponen ahí para que no haya polvo. Esos muchachos tendrán enseguida problemas en la piel. Esos ganados beberán agua contaminada y morirán rápidamente. Bueno, les pongo algunas imágenes. Estas fotos son unas imágenes tomadas después del 84, fíjense, que las tomé para ver cómo se explotaba entonces el petróleo. Cualquier cosa que no les sirviera, la tiraban simplemente a la selva y la quemaban. Entonces ustedes pueden tener cualquier cantidad de fotos de estas, ¿no? Esto se hacía con absoluta impunidad. Cuando nosotros nos quejábamos, nos decían, vosotros gringos, ¿qué tenéis que decir aquí? Bueno, esto se hacía. Los derrames del petróleo, que han sido cuantiosos y peligrosos. Estas fotos yo las recordaré siempre. Esta foto la tomé el año 1992. Yo vivía en una casita en este río, este es un trocito del río Napo, y cuando me desperté aquella mañana me despertó un olor tremendo, porque allí las casas no tienen vidrios, son abiertas, había un olor horrible. Cuando fui al río me di cuenta que el río bajaba lleno de petróleo. Bueno, cogí mi canoa, esta canoita, y caminé un poco por el río y tomé algunas fotos, ¿no? Para poder denunciar esto, ¿no? Para decir, ahí está, ahí es donde vive la gente, ahí es donde se baña la gente, ahí es donde se lava la gente, ahí es donde bebe la gente, de ese pescado tiene que alimentarse la gente. Por supuesto, como pueden imaginar, el río quedó sin un pez durante muchos meses. Bueno, este grupo ecuatoriano, que vivía así, este es el grupo que se llama de los Huaorani, que les llamaban, toda la gente les llamaban Aucas. Aucas es una palabra quichua que significa salvaje, pero ellos se llaman Huaoranis, las personas, la gente civilizada se llaman ellos. Bueno, este grupo, voy a pasar muy rápido, estas son imágenes de ese momento que hemos conocido, del primer contacto, ¿no? Que fue contactado. Bueno, antes del contacto, aquí les pongo unas pocas fotos. ¿Qué hicieron algunos? Esto se hizo también en las misiones. Se les capturaba, se les mataba. Por ejemplo, esos dos niños que tiene ese misionero italiano son un niño y una niña guapos, que los capturaron, los vistieron y al poco rato morían de enfermedad, siempre morían. Que yo sepa, solamente uno sacó la vida. Esta fue una acción de unos misioneros norteamericanos evangélicos el año 56. Este que ven abajo a la izquierda es el principal de ellos, el que llevó a ese avioncito, un avión pequeñito que era capaz de aterrizar en una playa diminuta, ¿no? Said se llamaba. Bueno, ellos quisieron entrar en contacto con este grupo. Por cierto, una cosa curiosa, ese hombre que ven ahí a la derecha, Menkibi, al que yo no conocí, pero me hablaron mucho de él, sus compañeros posteriores. Esto es una fotografía que salió en la revista norteamericana Life. Pero los norteamericanos han sido hasta hace muy poco, no sé si ahora también, muy pacatos y le han puesto un taparrabos. ¿Cómo se puede imaginar que un Huaorani vaya con esa pendejada? No, eso está pintado, eso está pintado. Ellos usan un cordoncito, no van nunca desnudos, veremos luego. Ese cordoncito alrededor de la cintura, eso es el bubi, eso es su vestido. Ahí agarran el pene, o las mujeres también se lo ponen, eso es su vestido, ¿no? Pero esta otra cosita, eso ya es de los norteamericanos, ¿no? Bueno, estos muchachos, sin conocer nada a esa gente, hicieron contacto con ellos y los mataron a los 5. Ahí ven el cadáver a la derecha de uno de ellos, ¿no? No solamente hubo esos cadáveres, la selva que yo he conocido es una selva muy violenta, ha sido muy violenta. Una selva maravillosa, pero con mucha violencia. Esto es una mujer indígena de habla quichua, naporuna, una mujer naporuna, una
mujer del Napo, matada con lanzas guaraníes, ¿no? Aquí ven también, por ejemplo, otro del año 65. Y bueno, esto es otra de las cosas de que a mí me daba más pena, ¿no? Fíjense, aquí tenemos dos mundos enfrentados. Esto es lo que le está tocando pasar a los indígenas, dos mundos. Para ese, que se llama Huepi, este hombre que está de espaldas, con su gumi en la cintura, vestido, uniformado, y que está mirando ese aparato, él no puede entender qué es eso, no puede, no tiene ninguna palabra, no tiene ningún concepto que le permita entender qué es eso. De hecho, cuando yo les grabé, hay una discusión que discuten ellos, ¿no? Uno dice, eso es un pájaro que come gente, ¿no? Lo llaman así, porque ven que sube gente, sale y se va el pájaro, ¿no? Con la gente dentro, ¿no? Otros dicen, no, es una canoa del diablo. Otros dicen, no tienen... Esto es lo que les ha pasado a estos indígenas. De pronto, les ha caído encima un mundo de 2000 o 3000 años posterior. Y ellos no tienen ninguna posibilidad de entenderlo. Ninguna. Ninguna. Es más que si ahora vinieran los marcianos a Tudela y fueran transparentes o fueran... ¿Qué vas a hacer con esos? ¿Cómo te puedes relacionar con esos? ¿Cómo les puedes entender? Bueno, esto es lo que ha pasado y sigue pasando. Este era mi obispo, ese es un obispo, ese que ven ahí es un obispo, Alejandro Lavaca. Él quiso, y fue muy criticado por unos, alabado por otros, bueno, quiso ponerse en medio, es decir, quiso que los petroleros no entraran ahí, que no entraran al sitio donde estos vivían. Y quiso decirles, yo puedo entrar y yo voy a estar con ellos el tiempo suficiente para saber si ellos quieren o no quieren algún otro contacto. Bueno, este es Alejandro, ¿no? Aunque al principio ahí veía con un helicóptero detrás, luego enseguida vio que tenía que alejarse de petroleras y entrar por su cuenta y entraba en viajes por el río. Este es Alejandro con ellos, ¿no? Alejandro era un hombre guipuzcoano, de Izama, se ordenó, es un capuchino, se ordenó en Pamplona, aprendió su idioma y vivía con ellos durante temporadas, ¿no? Algunas temporadas. Ahí se les ve, a veces está vestido, a veces no. Esta monjita que ven ahí, Inés Arango, es una monjita colombiana, enormemente valiente, esa mujer que solía entrar con Alejandro. Bueno, ahí les ven también. Esta foto de la derecha se la saqué yo en el año 87, Alejandro, una semana antes de que lo mataran. Esa foto es de inicios del mes de julio del 87. Bueno, estas son imágenes, esta es también una imagen de ese día, que estábamos visitando ahí un grupo. Esta es otra, esos que ven arriba son guaraníes trabajando para petroleras. Ustedes ya no los distinguirán de un mestizo, seguramente. Y ese que ven abajo es Inigua, el papá de Alejandro, el papá indígena de Alejandro, ¿no? A la izquierda es tal como le conocimos. A la derecha está con su gorro de YPF, ¿no? Por supuesto, Inigua no sabe lo que es YPF, no sabe lo que es el petróleo y no sabe lo que es nada. Ahí tienen el mismo muchacho, a la derecha, tal como lo conocimos. A la izquierda, ese muchacho ya convertido en un indígena civilizado, ¿no? Que mata mucho más, que tiene una carabina con 12 tiros, que tiene una bicicleta incluso para andar por las carreteras petroleras, que le sigue gustando comer monos. Hubo un momento en que tuvimos una disputa muy grande por una zona concreta, donde apareció un grupito sin contacto, que es esa casita que ven ahí. Eso es un clan, se llaman Tagaere. Alejandro intentó por todos los medios que nos dejaran en paz y que no entraran. Pero llegó un momento en que la compañía petrolera le dijo, vamos a enviar un grupo armado por la selva y vamos a entrar. Y recuerdo muy bien que Alejandro nos dijo, bueno, cuando no podemos evitar una pelea, hay que ponerse en medio y tratar de evitarla. Entonces él pidió que lo llevaran, que lo soltaran de un helicóptero cerca de la casa para que él pudiera adelantarse. Bueno, esta es
esta es la casa donde murió. Cuando mataron a ella y a Inés, ¿no? Entraron los dos, los mataron a los dos a lanzazos. El ejército ecuatoriano, que es el que controla el petróleo, todo el petróleo de todos los países está controlado por los ejércitos, todos, ¿eh? El ejército es el que manda. Bueno, el ejército no nos dejó bajar a rescatar los cuerpos, pero no nos dejó tomar fotos, ¿eh? No quieren que estas cosas se sepan. Estas fotos las tenemos porque un petrolero que estaba volando por encima en uno de esos helicópteros tomó desde arriba. Y ahora vamos a ver unas... vamos a acercarnos y ven ahí a la derecha el cuerpo de Alejandro, ¿no? Que está, el cuerpo de Inés no se ve porque está tapado por la casa, ¿eh? Ahí ven, ¿no? Ahí se le puede ver incluso las lanzas que tenía, ¿no? Esto ocurrió el 21 de julio del 87, ¿no? Este es el cuerpo de Alejandro que está ahí. Estas son las lanzas que sacamos de allí. Bueno, unos años más tarde, en el año 92, este grupo indígena me dijo: hemos capturado a una cagari, ven a nuestra casa. Y para mi asombro, cuando fui allí, vi que efectivamente a esta niña, yo le calculé que tenía unos 15 años, la habían capturado, la habían vestido, se llamaba Matuki. No quiso hablar con nosotros, pero yo le puse una grabadora, para que hablara porque con las mujeres guaraní sí hablaba. Cuando traduje lo que él decía, ella, para mi asombro, contó la muerte de Alejandro y de Inés. Ella tenía 8 años cuando eso ocurrió en su casa, ¿no? Y ella describió muy bien cómo los habían matado. A Omatuki la mataron un poco después. Esta es Omatuki, ¿eh? Esta es, como ven, bueno, las mujeres amazónicas tienen esos rasgos, es muy típico ese rasgo, tiene un pelo maravilloso, y esos ojos achinados. Bueno, cuando murieron estos dos misioneros, uno era un obispo, fue un escándalo, un gran escándalo, ¿no? Y algo lograron con su muerte. Por primera vez en Ecuador, el Estado se decidió a darles territorio con título a los guaraní, para que nadie les... Y marcaron, fíjense qué territorio más raro, fíjense en esa parte rosa, ¿no? ¿Por qué la hacen así? Pues la hacen porque ya estaba invadido por todas partes, ¿no? Pero además, sobre el territorio ven que hay otras rayas, ¿no? Esos son los bloques petroleros. Es decir, les dan el territorio, pero les dicen no podéis no podéis evitar el petróleo. Bueno, sobre esto ha habido guaraníes que han salido al extranjero a protestar. Nosotros hicimos alguno de estos libritos, por ejemplo este, pero desde entonces hasta aquí, y aquí voy a terminar rápidamente, las muertes en los grupos sin contacto se sucedían constantemente. ¿Por qué? Pues porque así como con los otros indígenas de la selva se puede hablar, se puede negociar, con estos no se puede negociar. Y si naturalmente no te dejan hacer el petróleo o no te dejan hacer otra explotación, o otros indígenas están cazando por ahí, quieren cazar, aunque saben que no es su terreno, pero quieren cazar, o quieren pescar con dinamita, y estos se oponen, pues los matan. Fíjense, esto por ejemplo, ¿no? Para mí fue asombroso. Una de las veces trajeron la cabeza de uno de ellos. Yo les dije a los policías: ¿en qué país estamos? ¿En qué país estamos? ¿Cómo pueden ustedes permitir esto? Bueno, yo mandé estas fotos al gobierno y los policías se tomaron fotos. Estos son los mismos policías. Entonces ven ahí, el año 2003, se tomaron fotos, cogieron las lanzas que les habían robado antes de asesinarlos a aquel grupo, unas lanzas, por cierto, preciosas. Estas lanzas, es una artesanía maravillosa. Hicimos alguna otra denuncia, porque allí se niega todo, se niega todo. Bueno, y fíjense ese hombre, ¿no? No sé si se fijarán, ven ese bulto que tiene en el pecho. Bueno, es una lanza que le atraviesa desde la espalda. Y ven esa lanza que le sale del muslo. Ese es un maderero al que lo han lanceado y pudo salir hasta aquí, todavía salió vivo, de una resistencia increíble. Recuerden, fíjense cómo funcionan las cosas.
que tuvimos los misioneros que enviar $200 a ese hospital para que le recibieran, para que le hicieran una primera transfusión. Para cuando llegó nuestro dinero, para cuando se pusieron en marcha, el hombre estaba infectado de tal manera que murió rápidamente. Volvimos a hacer algún tipo de denuncias, y aquí tienen otro, no les voy a poner mucho para no... Otro maderero que se mete ahí en una zona que no deben, que es prohibido, pero que las autoridades no hacen nada y que es muerto a ratazos, ¿no? Y este es el último libro por el que tuve que salir del país. El año 2013 hubo otra matanza terrible, que no les voy a poner las fotos, y entonces estaba el presidente Correa, el señor Correa. Tuvimos una discusión con él, sobre todo con el fiscal general de la Nación. Ellos insistían, el fiscal, que era un bandido, un absoluto bandido, insistía que mentíamos, que eso nos había dado. Y yo le dije al presidente, mire usted, tengo todos los datos de que esto se ha dado, pero tengo fotos de la matanza. Y desde luego la narración, porque los que los han matado son muy amigos nuestros. Y lo tenemos todo grabado, lo tengo todo grabado. Bueno, ellos negaron, entonces publicamos este libro, entre Milagros y yo, y Máximo, que era un italiano que estaba trabajando en la Universidad de Génova, que estaba trabajando ahí. Lo secuestraron el libro, me metieron en un juicio y tuve que salir, y ya, bueno, pues ya no regresaré por allí. Pero este asunto sigue, obviamente, ¿no? Hay protestas, pero como digo, ¿qué van a protestar? Naturalmente los misioneros somos unos más, asesinatos de activistas conservacionistas. Hay cientos de asesinatos, Ahí no tiene que ver ni la religión, ni... Ahí tiene que ver que los que se oponen al saqueo, los que defienden a los más débiles, los que dicen que no se debe hacer esa destrucción, pues pueden ser liquidados en cualquier momento. Termino con dos fotografías. Decirles que si tienen oportunidad antes de que desaparezca, queda todavía mucha Amazonía, gracias a Dios, ¿no? Gracias a la naturaleza y a los indígenas que la conservaron, pero si tienen ocasión, visiten la Amazonía. Y visiten, a ser posible, no en un tour turístico, sino con gente que vive allí, si es posible, ¿no? La Amazonía sigue siendo un sitio fantástico, fantástico, de una belleza inigualable, Van a venir mucho mejor de los nervios si van allí, se lo aseguro, Todavía podrían ver, todavía está esta gente, todavía vive, ¿no? Todavía hay grupos que sobreviven de estos, ¿no? A veces veíamos sus pisadas en algunas zonas, están ahí todavía algunos, ¿no? Pero fíjense, por ejemplo, en esa foto de la derecha. Hay industrias nuestras que, esa foto de la derecha, ven a una mujer guaraní con un niño y un tubo de petróleo que han dejado abandonado ahí. O sea, la suciedad, los desechos de nuestra civilización son increíbles, y durarán durante siglos ahí, bueno, a ese niño, a esa niña, mejor dicho, de la izquierda, le han pintado su abuela, en este caso, su abuela, le ha pintado las piernitas con ese rojo precioso de la selva, que es el achote, ¿no? ¿Por qué? Bueno, a ellos los otros les llaman patas coloradas, pies colorados, o pies rojos, ¿no? Pero en realidad ellos se pintan así porque ese achote, además de que les gusta mucho el color, ese achote espanta a los mosquitos, ¿sabes? Y esa abuela no quiere que le piquen a su nieta los mosquitos. Bueno, esto es un niño guau, y como les digo siempre, ese niño es exactamente igual que su hijo y exactamente igual que su nieto. Si a ese niño, tal como está ahí, que por cierto ya no vive, este niño lo hubiéramos traído ahí a Tudela, en 3 años o 4 sería un tudelano. Exactamente igual que uno cualquiera, ¿no? Es decir, que lo que nos hace a las personas, lo que nos hace diferentes, es justamente el convivir con otros. Son otros los que nos hacen personas. Y según con quién estemos,
somos personas de una manera o de otra, ¿no? Pero somos exactamente iguales. Bueno, pues hasta ahí, muchas gracias. Bien, pues ahora con todo esto que nos contó, vamos a ver si tenemos alguna pregunta y se la hacemos y nos aclara algo. Yo quería preguntar si por ahí ha estado Eugenio también. Sí, Eugenio Jauregui, hemos vivido juntos, como saben, algunos años, y él ha estado. Lo que pasa es que él estaba con ese grupo indígena que se llama Naporuna, con estos indígenas, digamos, entre comillas, para entendernos, más tipificados. Y a mí me tocó un poquito más estar con esta otra gente, con los indígenas Borán, pero hemos convivido ahí, hemos vivido en la misma casa durante un tiempo. Sí. Sí, ¿cómo se ve, en el contexto de lo que has vivido, cómo se ven las protestas contra el cambio climático de Occidente? No sé, como punto de vista. Bueno, digamos que los indígenas en la selva se enteran poco. Ahora cada vez más, claro, porque a ellos también les ha llegado la técnica de comunicación y los teléfonos y todo esto. A ellos les parece que esto que se hace aquí va a su favor y desde luego ellos lo apoyan y les parece muy bien, claro. Y ellos creen que cuanto más conciencia se tome de que ellos están conservando un tesoro, de que ellos son destructores, No, eso del indio ecologista no existe, eso no existe, pero son mucho menos destructores que nosotros, sobre todo porque no pueden, pero también porque tienen otra idea, tienen otra forma de convivir con la selva, muy diferente a la nuestra. Entonces, ellos creen que esta tendencia que parece crecer en el mundo occidental se va acercando un poquito a lo que ellos consideran, que hay que tratar del respeto con la naturaleza. Es decir, ellos al final todos sus mitos dicen lo mismo. La vida es igual, dicen sus mitos. Y los abuelos dicen, ahora nosotros hemos perdido el lenguaje de los animales, pero nuestros antepasados hablaban con los árboles, hablaban con el río, hablaban con la selva. Ese mito, que ellos lo tienen, que es muy bello, que lo cuentan muy hermosamente, que lo cuentan todos los grupos con variaciones, es el mito de nuestro paraíso original. El mito que la Biblia tiene del paraíso es ese mito. Yo muchos de los mitos que recogí, que estudié, que leí, porque me gustaban mucho, me parecían preciosos, se parecen mucho a nuestros mitos antiguos, mucho. Y yo ahí me di cuenta de una cosa: la espiritualidad está siempre por delante y por encima de las religiones. Lo que es importante es el espíritu. Y cuando uno les tomaba a los indígenas su espiritualidad, uno se daba cuenta. Yo, por ejemplo, tengo grabaciones de un viejito secoya, Fernando Payaguaje, que me habla de cómo emplea él una especie de droga que tiene, una droga que emplean ellos para hacer un rito. Y yo le decía, Fernando, ¿qué quiere conseguir usted con eso? ¿Qué es lo que consigue con eso? Y él me decía, tranquilamente, ver a Dios. Yo lo que quiero es ver a Dios. Y yo le decía, ¿por qué? ¿Por qué quiere ver usted a Dios? Me dice, porque mis antepasados están con Dios. Yo lo que quiero es verlos y hablar con ellos. Y le digo, ¿y con esto usted lo consigue? Y me decía, sí. Y ahora te lo voy a contar cómo. Bueno, cuando él me contaba ese viaje, él cuenta eso como un viaje, como un viaje. Bueno, cuando él me contaba ese viaje, les puedo asegurar que traduciendo bien sus palabras con sus nietos que sabían bien nuestros idiomas,
a mí me pareció increíble, pero había muchas frases que se parecían enormemente a las de San Juan de la Cruz, a un místico cristiano. Es decir, que uno cuando ve eso, cuando oye eso, cuando comprueba eso, se da cuenta que en la humanidad hay muchas cosas comunes, que después se han diferenciado y después se han mezclado con otras cosas y a veces se convierten en cosas opresoras o a veces se convierten en cosas asesinas incluso, ¿no? Pero que en el fondo, lo que aspira uno es a comprender la vida, a darle un sentido a la vida. ¿Y cuál es el papel de la vida humana entre todas las demás vidas? Y eso los indígenas, los más avanzados entre ellos, lo tenían muy desarrollado. A mí me maravilla. Has comentado que las concesiones del terreno las dan igual los gobiernos de Correa que de Bolsonaro. No, te comentaba que como has comentado de que las concesiones de terrenos las dan un poco pues, al mejor postor, independientemente de lo que vayan a hacer con ello, si hay diferencias, si los gobiernos, pues por ejemplo de Correa, que se suponía que era un gobierno de izquierda, pues como gobiernos de, no sé, de Bolsonaro en este momento. Bueno, yo personalmente creo que sí hay diferencias. Yo eso lo comprendo. Mira, Correa hizo una cosa, por ejemplo, creo que en Venezuela al comienzo también lo hicieron, que no se conocía en Ecuador, ¿no? Y es que con ese gobierno el dinero del petróleo que salía de la selva volvió un poquito. Por ejemplo, de pronto hubo carreteras para la gente, de pronto hubo colegios para la gente, de pronto hubo sitios de salud para la gente. Eso es cierto. Pero el país seguía dependiendo del petróleo. El petróleo en Ecuador era casi el 60% de todo el presupuesto nacional. Entonces no podía dejar de explotar. Necesitaba ese dinero para hacer ese tipo de política social que hacía. Que a mí me parecía un poquito suicida, por otra parte, y que es insostenible, porque para hacer una política de ese tipo, bueno, yo no entiendo economía, y si meto la pata, pues... Pero bueno, se necesita mucho dinero, ¿no? Entonces, claro, en la selva, concretamente, sí empezó a regresar algo de ese dinero, pero nunca cedía en la cuestión de la explotación. En eso no hay ninguna diferencia. ¿En qué otras suele haber diferencias? Bueno, los gobiernos de derecha, que llamamos así por entendernos de derecha, son mucho más proclives a dejar entrar dinero, por ejemplo, de grandes industrias. Eso no hay ninguna duda. Vamos, eso está clarísimo. Cuando hay un gobierno de derechas, la Amazonía se reduce más rápidamente. Eso también es cierto. Pero hasta ahora no ha habido ningún... Es muy difícil controlar la Amazonía, es muy difícil, ¿eh? Pero no ha habido, de los que yo conozco, en ningún país de alrededor, ningún gobierno que le importe un rábano los indígenas amazónicos. Pero ni un rábano. Pero no solamente al gobierno, como he dicho antes, ustedes hagan la prueba con un ecuatoriano que esté en Tudela y pregúntenle, ¿dónde viven los guaraní? Le dirán, ¿qué? ¿Cuál es? ¿De qué me estás diciendo? ¿En mi país no hay? Dígale, ¿dónde están los secoyas? Dirán, ¿cómo? ¿Qué dices? En mi país no hay. Hagan la prueba. Hagan la prueba con un colombiano. Hagan la prueba con un venezolano. Es igual. El indígena, y les cuento una anécdota. Yo vivía en una casita junto al río y cerca, a unos cientos de metros, tenía un colono negro. Y un poquito más allí había una especie de museo donde a veces había unos turistas, una compañía de turistas, se paraban y cuando venían los turistas me solían llamar para que les explicara un poquito cómo era aquello, bueno, porque sabían que me gustaba aquel rollo y todo esto. Y un día, estando yo en mi casa, esperando que llegara el flotel de los turistas, de pronto oigo una voz y me doy cuenta que mi vecino negro está sentado delante de mi casa hablando con el tour de los turistas. Y me acerqué a oírle. Y el negrito les decía, acá no hay ningún blanco, es puro indio, todo es puro indio.
Lo único blanco que habemos somos el padrecito y yo. Bueno, ese señor, ese morenito, lo tenía muy claro, en la escala social, yo estoy un escalón por encima de los indios, yo no soy indio. Sí, eso está marcado allá como en la India. Me permite una pregunta ya que he estado de tu parte, no me metí por la fiscal de Coyola. Esto viene de la República Dominicana. De la República Dominicana. Hay expresiones españolas. No, que me voy. En la República Dominicana hay zonas de empresas españolas que hacen su propia ley. Allí un dominicano no entra para nada. La justicia española, la que la fiscal decía que es tan sana, que no necesita que la de la juzgue, en otros países, sí, que oiga, en otros países la justicia española tan sana, ¿sabe lo que hace? Que se jodan los dominicanos, que aquí no nada que los ricos, que tomamos curso. Esto hace la justicia española, sobre todo los salvadores, Y no un año, ni 10, ni 20, ni 30, sino desde siempre y para siempre. ¿Con qué derecho? Con el de los ignorantes fiscales. Sobre todo, ignorantes del fiscal. Muy bien, ni te van a contestar. Ya, bueno, sí, aquí estamos hablando de la Amazonía, eso es otra zona, ¿no? Eso está un poquito lejos de la Amazonía, ¿no? Lo que dice usted. Sí, bueno, no sé. Yo le puedo decir, allí hemos tenido también españoles, por ejemplo, unos españoles que están allí en la explotación petrolera son los de Repsol, ¿no? Son los de Repsol. Repsol, como saben, durante un tiempo fue dueño también de YPF, y entonces primero llevó YPF, ¿no? YPF Repsol. Luego se separaron y ahora hay un campo cerquita donde nosotros vivíamos que es Repsol. Yo tengo que decir una cosa, ¿no? Repsol es la compañía que mejor explota el petróleo en Ecuador. Eso no me cabe ninguna duda. Pero eso no quiere decir en absoluto que ese petróleo sea legal. No han pedido permiso a los indígenas, están en una zona que no les pertenece, pero repito, están pero no solamente Repsol. Las compañías están porque el Estado se lo permite. Claro, o sea, las compañías trabajan para el Estado. Allí siempre se habla de los extranjeros y tal. Yo le decía, no, pero estos son trabajadores de vuestro Estado. Tenéis que arreglar las cosas con vuestro Estado. A mí me parece, porque lo otro es tirar balones fuera, ¿no? Pero el balón tiene que jugarse en la cancha de cada Estado, Y yo le dije, no, ustedes presionen a su Estado, ¿no? Pero bueno, sí, hay allí también, hay allí. Pero en estos momentos, las 2/3 partes del petróleo ecuatoriano son chinas. China se apoderó prácticamente de todos los campos, excepto el de Repsol y pocos más. China se está apoderando de Latinoamérica. Por ejemplo, China está metido hasta dentro en Venezuela, pero desde luego también en Perú, en Brasil. China se está apoderando. La mayor empresa, por ejemplo, de luz la hacen los chinos, las carreteras las han hecho los chinos, los puentes los han hecho los chinos. Y bueno, yo les podría contar anécdotas de los chinos en nuestra zona que a mí, me pusieron a mil. Los chinos tienen un comportamiento, allí, no me meto yo con la nación china, pero allí, los que trabajan allí, tienen un comportamiento con la gente muchísimo peor que cualquier empresa europea. Eso no hay ninguna duda. Bastaría con preguntarles a ellos, y además es evidente. Los chinos no sé cómo trabajan en su país, pero ahí trabajan de una manera muy despótica, muy peligrosa. Pero son los dueños, Y Butatana, por ejemplo, en la República Dominicana, ¿esto de quién? ¿Y quién lo conoce? Yo no conozco la República Dominicana. Sí, a ver. Aquí también hay ONGs como Survival o algunas así. ¿Qué relación realmente ayudan a los indígenas o qué papel tienen desde tu punto de vista? Desde mi punto de vista, ha habido organizaciones ecologistas que allí fueron muy importantes. Eso pienso yo. Es decir,
También entre ellos hay de todo, claro está, pero las organizaciones ecologistas, concretamente, sirvieron para apoyar, para sostener algunas protestas, algunas oposiciones de los indígenas. En general, nosotros, yo personalmente, me llevé bastante bien con ellas, no con todos. Por ejemplo, yo no he entendido nunca cómo trabaja allí UNICEF. Los de UNICEF allí, lo que yo he conocido, son unos señoritos y unas señoritas, ¿no? Utilizan unos jeeps acojonantes, eso sí, ¿no? Y climatizados, pero la cercanía con la gente... Y hay organizaciones así, o sea, yo recuerdo que el embajador español una vez, embajador socialista en aquel caso, con el que yo tuve alguna relación, me ofreció a 2 cooperantes españoles, ¿no? Durante 6 meses para nuestra zona, que pues, siempre hacían un trabajo muy bueno, ¿no? Yo le dije, discúlpeme, le quiero preguntar una cosa, ¿no? ¿Cuánto se va a gastar el Estado español en este cooperante? Entonces, cuando me dijo lo que le costaba a ese cooperante, le dije, oiga, verá, ¿por qué no me da ese dinero? Y traigo yo 5 voluntarias de España que van a hacer un trabajo fantástico y al final cuando regresen a España se van a encontrar con ese dinero en su plantilla que les va a venir bien. Y en vez de 6 meses vamos a tener 5 muchachas o muchachos por 5 años. Es decir, que aquí también, en eso de las ayudas, bueno, es decir, que sí, que está muy bien, ¿no? Pero ¿cuánto cuesta al Estado eso, no? Un viaje en avión, de 6 días, de 6 meses, luego tienes no sé cuántos días de vacaciones, después tienes que tener viajes pagados a no sé dónde, después tienes que salir un día a Colombia, después tienes que... Y yo me decía, o sea, mire, uno de los mejores negocios del mundo, y la Iglesia está metido en ello también, puede estar metido perfectamente en ello, uno de los negocios del mundo es la caridad. Así que hay que tener cuidado dónde va nuestro dinero y cómo se utiliza. Porque claro, si tú estás trabajando allí, si tú estás allí con esta gente y te gastas la mayor parte del dinero en viajes, en tu coche y en tu casa, pues hombre, igual el Estado español puede decir, nosotros tenemos 300 cooperantes o 3.000 cooperantes, ¿no? Y además tenemos puestos de trabajo cubiertos. Pero cuando estábamos allí, dicho eso, como digo, desde mi punto de vista, los grupos ecologistas han sido muy importantes para levantar la conciencia en los países, para defender a grupos indígenas. Y además para que en una sociedad también haya distintas... A mí siempre me gustaba eso, ¿no? Porque que haya distintas opiniones, todos no lo vemos de la misma manera y no tenemos por qué verlo de la misma manera, ¿no? Pero a mí su concurso me parecía muy importante. Estuve en la República Dominicana justo al año siguiente, de la gran terremoto que hubo. Y recuerdo de tener el español, en cuanto salió el accidente, salían los camiones de la Cruz Roja. Cuando estuve en la República Dominicana, la Cruz Roja no la conocía nadie. Y esos mismos camiones, cuando vuelve a haber otro problema en Brasil, en Chile, cuando se te da la luz, te la bajar, lo mismo que te sacarán los niños abiertos para darle de comer. El negocio lo tienes muy bien nunca. Y todos los medios colaboran. Y ahora te digo a la noticia. Bien, ¿hay alguna otra pregunta? Muy bien. ¿No? Pues hemos terminado. Pues muchas gracias. Esta charla se titula Inteligencia Artificial y Big Data, Macrodatos. Es el